Perfecto, bienvenidos, ¿cómo tal? ¿Cómo andan? Bueno, un saludo para allá, un saludo por acá. Estoy saludando a ambas cámaras. Bueno, eh, vamos a comenzar. La anterior clase estuvimos viendo el tema eh, de la vivencia, no me sale ahora, la vivencia necesaria, o sea, la vivencia de la experiencia real dentro de lo que es la espiritualidad, porque lo más importante de la espiritualidad no es tanto lo que se dice o lo que pensamos que somos como aquellos estados a los que llegamos, ¿sí? Y la vivencia real de las experiencias trascendentales. O sea, no es que nos interesa que alguien nos cuente que somos eternos, sino que lo que nos interesa es la vivencia real y no repetirlo simplemente como un tema fácil o un tema que bueno, porque se dice por ahí, entonces creo en la reencarnación o creo en el karma o creo en lo que creo. Voy a hacer un ajuste acá en la otra cámara. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, la idea de hoy es justamente continuar. Había una tarea que era la de poder, la certeza, esta, no me acordaba del quinto nombre. La experiencia de la certeza, es decir, no creer por fe, no creer por creencia, ¿sí? No tener ni duda, sino tener certeza. ¿Y cómo se logra la certeza? A partir de la experiencia. Justamente por eso lo que estamos generando y desarrollando a través de esta escuelita es la generación de la experiencia. No nos interesa que hablemos del espiritual como un tema donde hubo un libro que me dijo que tal cosa y por lo tanto yo creo que es así, o tengo certeza, o tengo fe. Lo que nos interesa es lograr la experiencia interior a través del trabajo interior, y el trabajo interior nos lleva hacia la certeza, sí o sí. Un trabajo humilde siempre nos va a llevar a buen puerto, pero un trabajo humilde, serio, responsable, siempre nos lleva al quinto paso, ¿sí? Bien, hoy tenemos en la clase número 4, para los que no la vieron, está en YouTube, ¿sí? Ahí había dado una tarea que era la de ver la película El Guerrero Pacífico, ¿sí? Un peliculón grosso, en serio, ¿eh? Bueno, resulta que les voy a arruinar el final, o mejor dicho, la historia, a aquellos que no la vieron, pero no es simplemente una película de un tema, es una experiencia real, primero, sépanlo, no es una experiencia simplemente inventada, ¿sí? En esto de, bueno, cuando estamos hablando de lo espiritual y a veces rozamos lo que tiene que ver con lo que no se puede explicar porque no forma parte de la experiencia cotidiana, muchos lo encajan simplemente dentro de las experiencias que son de otros o de santos o de qué sé yo. Entonces lo que me gusta de esta película es que realmente agarra a una persona cualquiera y lo que hace es transformar a esa persona, lo cual es maravilloso. Bien. Si bien el eje de la película consta de un sujeto de mucha guita en Estados Unidos que iba a unas universidades más prestigiosas, que vamos a decir que cumplía con todo el estandarte de lo que muchas vidas quisiesen, que tiene que ver en especial para la vida de un varón, con tener mujeres, darse al alcohol en la medida justa, tener un cuerpo excelente, tener, no sé, amigos por montones que no se cuestionan nada. Entonces, bueno, esa vida X específica estándar, bueno, ese muchacho la cumplía. Llega un día que se encuentra, primero sueña una imagen y esa misma noche se despierta porque ve que no lo deja dormir, no puede dormir. Entonces, y en eso lo que hace es salir a caminar a la noche. En esa salida a caminar a la noche se encuentra con un muchacho que vende en la estación de servicio, simplemente, bueno, es importantísimo esto que les voy a decir ahora, es una de las partes para mí más importantes de lo que es la película, porque se va a encontrar con una persona que atiende un pequeño local y una estación de servicio. Bien, entonces, no se trataba claramente de un dueño, se trataba de un empleado. Y lo maravilloso es que en una de las partes de la película lo que le dice es lo siguiente. Le dice, ¿y vos qué haces acá? ¿No? Porque obviamente mientras se van conociendo, el chabón sigue
trae su vanidad, trae su soberbia, trae también su creerse superior frente a otras circunstancias sociales, y en un momento lo quiere poner en jaque y le dice, bueno, ¿y vos qué te crees tan increíble? ¿No? Le dice, bueno, ¿qué haces acá trabajando de esto? Entonces le dice una respuesta sencillísima, muy fácil, ¿sí? Que es, yo acá estoy sirviendo. Lo cayó directamente porque para él era mucho el ponerse en un lugar de humildad, ¿sí? Lo cual es un requisito indispensable para cualquier persona que hace un camino, una actitud de humildad, ¿sí? ¿Qué significa actitud de humildad? Bueno, a ver, ¿no? Los reggaetoneros cuando hablan de humildad hablan de esto de, bueno, vos estás allá abajo, tenés que, ¿no? Y nosotros estamos allá arriba, vos tenés que aprender de nosotros que estamos allá arriba. Bueno, eso diría un reggaetonero, vamos a decirlo así. A pesar de que parece una hija de una guachada lo que dice, algo de eso tiene, ¿sí? Que es, ¿dónde estoy empezando yo el recorrido? Pero más allá de decírselo a otro, la idea es decírselo a uno mismo, es ¿dónde estoy yo parado? O sea, ¿qué experiencias me corroboran que yo estoy allá arriba o estoy allá abajo? Simplemente mi propio pensar, simplemente mis propias ideas sobre mí mismo, simplemente mis propias ideas sobre lo que yo considero espiritual. ¿Es aquello que me posiciona más arriba o más abajo? No. ¿Qué es lo que nos importa? Que estamos trabajando todo este tiempo. La certeza. Yo necesito lograr experiencias que me corroboren dónde estoy yo, ¿sí? Si yo no tengo experiencias, pues yo puedo comerme todos los libros que yo quiera de espiritualidad, puedo repetirte los maravillosos, puedo endulzarte los oídos, ¿sí? Porque soy un buen geminiano endulzador de oídos, maravilloso, perfecto. Ahora, si yo no obtengo la certeza, es decir, la experiencia que me corrobora que la trascendencia existe, que qué es lo que a qué darle atención en la vida humana, simplemente a las cosas temporales, le tengo que dar atención, o hay cosas que tengo que alimentar. Bueno, ese tipo de preguntas que parecen una pavada son realmente en el fondo lo que hace un camino espiritual, ¿sí? Bien, entonces seguimos analizando esta película que se llama El Guerrero Pacífico. Se los vuelvo a recomendar, es un peliculón, ¿sí? Bien, ahora llega la parte más importante. El muchacho se da cuenta de que es maravilloso, es espectacular, le voy a arruinar la película, pero es la idea de esta clase. El muchacho se da cuenta de que posee un deseo, el deseo de obtener la medalla de oro como gimnasta deportivo. A mí me tocó mucho esa película porque yo he hecho de chico gimnasia deportiva, entonces fue mi pasión y entender también el deseo que él posee. Bien. Lo interesante, más allá del desarrollo de la película y qué sé yo, es lo siguiente. Le va enseñando, o va entendiendo, cómo en realidad son justamente los deseos que pueden parecer como, hay que pelear con los deseos. No hay que pelear con los deseos. ¿Hay que negar los deseos? No hay que negar los deseos. Es tener conciencia de cómo funciona el deseo, que es otra cosa. Que significa quitarle la importancia al deseo que tiene, ¿sí? Porque es el deseo de obtener la medalla de oro que tanto quiere, ¿sí? El que le genera sufrimiento. Y no solamente se le genera a él. Hay una escena que es espectacular donde él puede empezar a observar el pensamiento, escuchar los pensamientos de la persona, de sus compañeros, y en ese escuchar los pensamientos empieza a ver cómo hay un ruido mental constante, ¿sí? Que lo que hace es sacar de foco a la persona del disfrute del presente. Trata sobre eso la película, trata sobre el enfoque en el presente, ¿sí? Lo que hoy los occidentales llaman mindfulness, ¿sí? Se quiere decir así, es decir, como siempre hace el occidental, lo que ya existe a partir de otra perspectiva espiritual o antigua, lo descubre, ¿no? Le quita valor de que existía y lo descubre él, ¿no? Entonces el occidental va y dice, descubrí el mindfulness. O sea, vos estás descubriendo América, digamos, ¿no? Una cosa así. O sea, lo que ya existe, lo que ya estaba, lo que ya se había percibido, vos lo descubriste porque sos el centro del mundo, dice el occidental. Bueno, hoy está desde ese lado, desde la visión del mindfulness. Así que la perspectiva de la vida en el presente. ¿Y qué? Hasta que no se entiende qué es el presente, dice alguno, ¿no? ¿Qué importancia puede tener vivir el presente? Bueno, justamente hay algo que se llama contraste, ¿sí? ¿Por qué el contraste es necesario?
en la experiencia espiritual. Porque yo puedo creer, es así, ¿por qué busca la gente la felicidad? Bueno, la gente busca la felicidad por un motivo. Busca la felicidad porque es el estado de conciencia que más agrada o más busca o más cercano conoce. Pero por arriba de eso existen estados más preciosos, que habla de estados de conciencia internos, de logros internos, que son mucho más estables en el tiempo. Entonces, esto ya lo he hecho igual en otros videos, pero la realidad es que por eso se busca la felicidad. ¿Y cómo sé que existen otros estados? Bueno, justamente a través del trabajo interior se logran esos estados de conciencia y esos estados de conciencia funcionan como un contraste. Es decir, vos te quedarías, no sé, sabiendo que te resulta accesible, ¿no? Te quedarías con, qué sé yo, un auto que da problemas, si tenés al lado un auto que puede funcionar bien. No te estoy diciendo el reauto, estoy diciendo un auto que cumple su función. ¿Te quedarías con eso? Bueno, eso es justamente la idea del estadio superior de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va muriendo? Va muriendo el sufrimiento interno. ¿Qué es el sufrimiento interno? A ver, sí, no me gusta que lo separan en tres, el sufrimiento. Está el sufrimiento que viene a causa de la enfermedad y cosas que dañan el cuerpo, el sufrimiento que viene a causa de las justicias sociales y después está el sufrimiento mental. Y esta persona que estaba en una excelente condición social sufría porque no obtenía el oro, ¿sí? El oro de medalla de oro, ¿no? Entonces, y sus amigos también sufrían a causa de que no obtenían la medalla de oro. Era como, pero es obvio, porque ¿cuál es el problema de tener un deseo? De hecho, en el momento se lo pregunta, ¿cuál es el momento de tener un deseo? Claro, en el desarrollo de la película vas viendo que esa pregunta me parece tan noble, tan humilde, que parece, pero pues, es como que quedaría como en jaque el maestro, pero en realidad el maestro lo que hace muy hábilmente en esa película es hacer silencio y dejar que la experiencia hable. Entonces, la proyección es que en la medalla de oro, hablando justamente ahora de las Olimpiadas, la medalla de oro, ahí se encuentra para él la felicidad. El día que haga tal cosa, el día que ocurra tal cosa, entonces seré feliz. Y acá viene el punto. ¿Y qué pasa si no se da a lo largo de la vida? ¿Es en ese entonces que tu felicidad queda postergada por siempre? ¿Qué pasa si no se da esa condición? La vida le da un golpe muy duro a este personaje principal, donde en un accidente de moto se le parte la pierna a 80 pedazos, literalmente. Entonces, al perder justamente, mejor dicho, a quedar en desventaja, empieza a sufrir. ¿Por qué? Sufre más todavía. Antes tenía la posibilidad de... Había una posibilidad, pero también sufría a causa de que el camino hacia esa posibilidad requiere esfuerzo y sacrificio, pero por algo que también es temporal. O sea, ¿no? ¿Cuántos consiguen la medalla de oro y después se van a emborrachar? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y por qué? ¿Después qué hay? ¿Y ahora qué haces? ¿Con qué te contraste? Con el vacío. En este caso, como se le frustra gracias, vamos a decir gracias en este caso, a un golpe que tiene en moto, donde se le parte la pierna y por lo tanto tiene que dejar su deporte, entonces se da cuenta de que su deseo se frustra y ese deseo, ahora que no se puede cumplir, es el deseo que le genera sufrimiento interno. Entonces, las direcciones de búsqueda de deseo, lo que hacen constantemente es generarlos vías de escape hacia el exterior, creyendo que en el logro de eso está la felicidad, en el logro del deseo. ¿Significa que no me tengo que mover? No, pero significa que buscando mucho menos puedo estar más satisfecho. ¿Sí? No sé si alguien acá pudo ver la peli. Hoy parece que no se conectaron los de siempre. Los de siempre hoy me dejaron. Así que... bueno, peliculón, les recomiendo mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando hablamos de nuevo en la primera clase que tuvimos, donde hablamos de, no de meditar, sino de sentarnos a observar qué está diciendo nuestro pensamiento, la importancia de esa actividad era poder ver cuáles son
los deseos, pero ¿cómo deseos? A veces tengo pensamientos, suponete, de angustia, de ira, de molestia, de celos. Bueno, pero son tus deseos esos. Es el día que se cumpla mi demostración de enojo, el día que les pueda mostrar lo triste que estaba, el día que tal persona... Bueno, entonces ese día seré feliz. Bueno, ese es el engaño del deseo, ¿sí? Cuando uno puede integrar, bajar toda la energía de la proyección adentro del cuerpo, pero para hacer eso hay que limpiar muchas cosas, cuando uno deja de proyectar hacia afuera y puede meter esa energía hacia adentro, ¿sí? Empieza a sentir un estado donde ya no le interesa tener tantos deseos. Por eso, voy a decirlo esto 10.000 veces, una persona espiritual real parece totalmente aburrida afuera. ¿Qué tiene de interesante esta persona? Mira, no busca esto, no busca aquello, no busca lo otro. No hace esto, no hace aquello, no hace lo otro. No toma alcohol, no usa droga, no le interesa el sexo. ¿Pero por qué? El tema es ¿por qué? Porque se siente realizado en su propia energía. Está parado en su propia energía. Siente placer de su propia energía. Y realmente se siente placer. Cuando uno deja de proyectar y resolvió muchos temas internos, entonces puede meter la energía. Antes no puede meter la energía. Si no tiene resuelto un montón de circunstancias pendientes que estuvimos hablando en la clase 3 hacia adentro, no puede meter la energía. Cuando mete la energía, entonces va a salir enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué va a proyectar? Porque ¿quién es el que proyecta? Los pendientes no resueltos. Entonces, pero mientras va resolviendo los pendientes, entonces ahí puedes meter más la energía. Es decir, que lo que hacemos es aumentar el nivel atencional sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos metiendo el nivel atencional, vamos aumentando el nivel, metemos la energía y al ingresar la energía en ese cuerpo, empiezo a disfrutarla. Entonces ahí viene un punto muy crucial, que es, bueno, yo adentro de mi energía y ahí empiezo a poder disfrutar de ser yo mismo, ¿no? Hay un punto que es el hecho de que, ¿cómo hacen, por ejemplo, los ángeles, ¿no? Vamos a agarrar el tema ángeles, así, que es un tema por ahí un poco más conocido. Un ángel de la guarda. ¿Cómo hace el ángel de la guarda? ¿Sí? El ángel de la guarda lo que hace es, ¿cómo es que no se aburre de estar acompañando a una persona que encima la mayoría de las personas no le interesa su vida espiritual ni sus principios? Es decir, hoy agarro los principios, los acomodo según puedo. ¿Y qué hace el ángel de la guarda? Bueno, el ángel de la guarda está parado ahí al costado, cuida a las personas solamente si vos pedís protección, solamente si vos sos una persona con ciertos principios, si no tenés que pagar karmas, ahí te cuida. Cuando vos tenés que pagar karma, el ángel de la guarda se corre a un costadito. Y lo que hay que pagar, hay que pagar. Entonces, bueno, pero esto, ¿no? Una persona que está las 24 horas al lado. ¿Por qué no se embola este ángel de la guarda? ¿Por qué? Dice, che, pará, tengo que pasar 34, 50, 80, 100 años al lado de otra persona, yo me aburro de mirarla. ¿Por qué no le pasa eso? Porque está parado sobre su propia energía y disfruta de su propia energía, está en el presente. Entonces no tiene una conducta de proyecciones, no tiene conductas de deseo, ¿sí? Entonces es una mentira esto de que no, si vos cumplís tus deseos, si vos haces todo lo que vos querés, sí. Tenés algunas cosas, algunas direcciones, corrientes comunes de cualquier ser humano, de tener quizás algún tipo de profesión, alguna cosa que te guste, sí, tenela, no está más. ¿Sí? Pero otra cosa es que sea el sentido de tu vida. Son dos cosas distintas. Cuando uno pone en las direcciones comunes y corrientes de cualquier ser humano el sentido, ahí es que uno no puede crecer interiormente. Ahora, por eso conocemos un montón. Primero, está muy de moda el tema culpabilidad, encontrar el culpable afuera. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad es para adentro. Ahora, más allá de eso, está cada vez más de moda el tema de, en la espiritualidad, así de las redes sociales facilistas, ¿no? Que se supone que si vos cumplís mucho de tus deseos, entonces es que estás haciendo las cosas bien. No es tan así. Para uno cumplir mucho de sus deseos, uno necesita usar su materia energética. Es decir, que vos ponés para el cumplimiento de tus deseos. Materia energética son materias de alto nivel, de altos niveles de visión, donde no lo ve cualquiera, vinculado a la materia blanca negra de los karmas. O sea, vos pones eso. No es que es gratis, no es que, yo cumplí mis deseos, tuve una vida placentera. Sí, la próxima vida va a ser una vida común y corriente porque te gastaste tu materia sana, bondadosa, en direcciones humanas. Bueno,
va a estar ahí, ¿sí? Entonces, hay un punto, y ya con esto voy cerrando, que es el hecho de que, bueno, uno puede elevar los deseos, ¿sí? Elevando los deseos, uno lo que hace es tener direcciones mucho más altas, con principios mucho más altos, ¿sí? Y estos principios mucho más altos lo que van haciendo es justamente ir también elevando, resolviendo pendientes, al mismo tiempo elevando lo que es la conducta, ¿sí? Que es uno de los ejes, uno de los pilares, ¿sí? Del trabajo interno. Es qué conductas tengo, ¿sí? Así que nada, saber que hay deseos que son humanos, ¿sí? Pero que si al momento de meditar o al momento del cotidiano tenemos un montón de ruido en la cabeza, eso ruido nos está hablando de nuestras direcciones humanas, de nuestros deseos humanos. Entonces, no hay que prestar atención a qué es lo que está pensando la cabeza, anotarlo. Es la primera actividad de la primera clase, anotarlo. ¿Qué está diciendo mi cabeza? ¿Sí? Entonces, y sobre eso observar y poder resolver, poder actuar, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué voy a decidir hacer con esto? ¿Voy a seguir decidiendo tener pensamientos de tristeza? Que en realidad habla sobre Josucito cuando me hizo tal cosa. Bueno, entonces voy a seguir con eso. Bien, estoy alimentando esa dirección porque de eso consta mi vida. Me consume un montón de energía. No estoy diciéndole a la vida es yo quiero ir por ahí, por más que me disguste, por más que no me genere placer, por más que lo que sea. No estoy poniendo ahí mi energía. Entonces, bien, hay que tener muy en claro eso. Entonces, al momento de observar los pensamientos barra deseos, ¿sí? O las emociones barra deseos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que son direcciones. Y en esas direcciones nos está llevando la vida. Entonces, y las direcciones no son las que uno quiere por espiritual, sino las que uno profundiza muy en su interior sin darse la razón, viendo qué es lo que uno tiene que aprender, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que se requieren para el desarrollo de la humildad, que es lo que justamente en la película El Guerrero Pacífico, volviendo hacia ahí, ¿sí? Trabaja, que es el tema de, para avanzar en el mundo espiritual se requiere humildad. Y humildad es saber que no estoy ni arriba ni estoy abajo, ¿sí? Pero saber que tampoco puedo decirme a mí mismo que soy un ser elevado a causa de los libros que me leí o a causa de la plata que puse para iniciarme en qué sé yo qué cosa o de los viajes que hice, sino que el que habla de mi humildad es el trabajo interior, ¿sí? Y son los principios que he generado a partir de el principio y las responsabilidades que he generado a partir de ese punto, ¿sí? Entonces, bueno, nada, hoy ya pasado media horita de clase, ¿sí? Esta es la clase número 5. Estuvimos haciendo un análisis sobre lo que fue las 4 primeras clases, donde ya están en YouTube, para que a aquel que le interese, que no las pudo ver. Justamente estamos haciendo un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo lógico. La espiritualidad tiene su desarrollo lógico, por más que hoy digan que no. Tiene su desarrollo donde si no sos humilde no vas a ir a planos superiores, no los vas a observar, ¿sí? No vas a tener vivencias trascendentales si uno no tiene trabajo interno, si uno no resuelve sus pendientes, si uno simplemente cree que es un tema de irse a la punta de la montaña donde no tiene ningún problema y por lo tanto no puede contrastar si su experiencia interna es real de que ha superado cosas. Entonces, hacemos foco en un proceso a través de estas clases, ¿sí? Donde lo que buscamos es nuevamente decir qué experiencias de certeza tengo, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿no? Si yo puedo experimentar que el alma es inmortal y que trasciende más allá del tiempo, cuando alguien viene y me dice, no, sí, porque nos morimos y no hay nada, yo no le voy a decir nada, no me interesa cambiar la forma de pensar, pero sí lo que voy a saber internamente es, no, sí, mi registro dice otra cosa. Y ahí vamos generando un registro interno de las experiencias. Bien, bueno, por hoy más nada, gente, en mi canal de YouTube es Astrólogo Viajero, ¿sí? Hoy hemos tenido pocas personas, igual ya sabía porque la energía viene esta semana durísima. Otras clases, de hecho, ni vinieron ni los de siempre. Así que otras clases están siempre lo mismo, pero esta vez fue distinto. Nada, a fluir y a disfrutar de lo que hay, ¿sí? Pero sí reconocer, es muy importante analizar sin volverse un obsesivo qué hay en mi mundo adentro, me guste o no me guste. Esas cosas que no gustan principalmente,
son el camino, ¿sí?, hacia lo que me lleva para arriba. Bueno, muchos cariños, espero que les haya gustado, ¿sí? Simplemente esto es un espacio de reflexión tipo escuelita para los que les interesa, ¿sí? Yo soy Ezequiel, mi marca es Astrólogo Viajero, ¿sí? Pero esta escuelita decidí ponerle el nombre de Astras, y es simplemente una escuelita gratuita de colaborar con el desarrollo interno de aquellas personas que necesitan una búsqueda de profundidad. Bueno, cariños para todos y bendiciones. Espero que haya sido de gusto para quien pudo haber escuchado hoy. Un saludo.